Código de barras. Red de Información y Venta de Billetes. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días, señorita. Mire, antes de comprar el billete quisiera que me dé una información. Yo soy una persona con discapacidad visual, ¿vale? Y viajo con un perro guía. Y últimamente, por lo menos en el tren Alvia que he viajado, me dijeron que para coger un asiento que nos viniera bien, para elegir el asiento en la compra del billete hay que pagar un suplemento. ¿Me lo confirma antes de comprar el billete? Sí, es correcto. Sí. Si usted compra el billete en tarifa básica, Sí. el suplemento por elección de asiento es de 8 euros. Y si usted compra el billete en tarifa Elige o Confort, el suplemento de elección de asiento es 5 euros. Vale. Y en el caso de Direcciones Premium no tiene ningún coste la selección de asientos. Sí, es que claro, en los Alvia por lo menos hay un par de asientos en clase turista que nos vienen muy bien porque son amplios y muchas veces nos tocan asientos donde hay más personas, donde van enfrentados y tal. Y claro, nos han dicho que a la hora de elegir asiento, que bueno, la última vez que lo saqué me cobraron un suplemento y eso quería. Sí. ¿Y en el AVE también es así? Sí, en el AVE también. Esto se ha implantado desde el 1 de julio. Esta llamada, ¿cuándo la grabaste? Esta grabación la efectuó hace un par de días. José Corchete, se lo presento, es un oyente del programa que hace unas semanas nos escribió para quejarse de los problemas que le ponían para viajar en tren y en avión con su perro guía. José, tú eres músico y vives en Asturias, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Estás en un pueblecito de Asturias con problemas de cobertura. Vamos a intentar que suene lo mejor posible. Decíamos que tienes que viajar siempre con tu perro guía, que no es una mascota, que por ley es una parte de ti, como llevar una prótesis. Cuando quieres coger un avión o un tren, vas con él y ¿qué pasa? Bueno, a ver, en los aviones nosotros nos acogemos a un decreto ley del año 84, hemos peleado mucho con el tema de los perros y bueno, hemos conseguido que en este país se nos acepte que no haya demasiados problemas, aunque suele haber problemas a nivel anecdótico en restaurantes y en sitios o con taxis o con negocios que son medio privados en los que hay mucho desconocimiento, pero normalmente tenemos buena aceptación. José, vamos a ir por partes. En España, para que la gente que nos esté escuchando se sitúe, 6 de cada 10 personas con discapacidad tiene problemas para usar el transporte público. Estamos hablando de transporte que pagamos todos, gente con discapacidad que está trabajando también vía impuestos. Y luego tenemos también problemas en el transporte privado. José, nos hablabas de trenes, de aviones, hablaremos después pues de todo esto, pero ¿en taxis y coches de alquiler también te ponen problemas? Bueno, pues depende del criterio de cada conductor. Hace poco, yo creo que os mandé una noticia de un compañero hace un mes o dos que fue arrastrado por un VTC porque cuando iba a montar el coche el tipo aceleró y el chaval se quedó pillado con la ventanilla y lo arrastró 10 metros, acabó en el hospital. Un chaval que se llama Marc, que es paraolímpico, y bueno, el hecho está, lo pueden buscar en Google, que está documentado. Y bueno, este tipo de cosas, y a veces, bueno, hemos hecho una prueba a veces a nivel privado y nos hemos puesto en una acera con el perro y los taxistas, de 10 taxistas, pueden parar 4 o 5, pero muchos pasan de largo. ¿Qué hacemos? Escondemos al perro detrás de nosotros y cuando el coche para, nos presentamos. Hay todavía alguno que se resiste y que te dice, no, es que el perro no. Entonces les tenemos que recordar que están obligados, etcétera. Otros en el viaje te dicen que te quieren cobrar un suplemento porque el perro ensucia, porque el perro suelta pelos, ¿no? Nosotros solemos llevar los perros bien limpios y cepillados, pero bueno, es inevitable que suelte pelos, evidentemente. Déjame que incorpore a la conversación a Daniel Aníbal García, de la Comisión Ejecutiva de COCEMCE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy buenos días. Daniel, hablábamos fuera de micrófono tú y yo estos días de cómo lo de la accesibilidad no va solo de poder subir a un medio de transporte o entrar en un edificio, que también hay detalles de ocio, ¿no? De ir al cine, simplemente, con las plazas reservadas que hay para personas con discapacidad. Sí, como hemos hablado, muchas veces la accesibilidad es simplemente decir lo soy, ¿no? El check, lo cumplimos, pero a veces no pensamos en la persona con discapacidad. La discapacidad es una discriminación pues muy difusa, pero que está en todos los ámbitos de la vida. Y comentábamos como el cine, ¿no? Muchas veces la plaza reservada para personas con discapacidad, movilidad reducida, están en las primeras filas, ¿no? Lo que te obliga, como digo yo, a dejarte el cuello, ¿no? No se piensa en que la persona con discapacidad disfrute del cine, se piensa en que cumplir con el expediente
y decir que puede entrar la persona con discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad queremos hacer uso de los bienes y los servicios en condición de igualdad del resto de la gente, ¿no? Y no simplemente que se nos permita entrar, pero para cubrir el expediente. Y lo ha comentado muy bien José, ¿no? Es que la discriminación es muy, muy difusa en todos los ámbitos y no se puede permitir que por tener razón por discapacidad tener que pagar más para poder hacer uso del servicio en condición de igualdad. Y desde aquí mando a Marc un abrazo, que además Marc es amigo y compañero de golf, y las discriminaciones, cuando te das cuenta y dices, no me lo puedo creer que en España ocurra discriminaciones. Sí, en España ocurre discriminación por razón de discapacidad, y ya en el extremo los delitos por razón de discapacidad son muy frecuentes. Vosotros, Daniel, como confederación lleváis años no ya reclamando leyes porque las hay, sino que se cumplan. Lo tengo por aquí. El derecho de acceso a personas con discapacidad está recogido en muchísimos sitios, en la Constitución española, en los tratados de la Unión Europea, en una ley específica de 2013, de hace 9 años. Pero es que todo eso entonces está quedando en el papel. Sí, nosotros somos un país que normativamente nos encontramos muy bien. Aplaudimos que tenemos una normativa muy buena. Siempre hay que mejorarla, pero muy buena. El problema de nuestro país es que escribimos muchas leyes y las cumplimos poco. Comentabas que hay una ley de 2013 que dice que todo tiene que ser accesible hace ya años, y no lo es todo accesible, los entornos, los bienes, los servicios. Y esta ley viene reflejando cambios desde el año 80. O sea, ya a los 80 teníamos normativa que marcaba que todo tenía que ser accesible, pero no es así, ¿no? Quizás el gran problema es que tenemos que dejar de escribir leyes y empezar a cumplir leyes, ¿no? Para que la discriminación por razón de discapacidad sea pasado, porque a día de hoy es presente. Te iba a preguntar por la Ley de Consumidores Vulnerables, que es del año pasado, pero no incluye apenas referencias a la discapacidad, no sé por qué. No, es una pena, y nosotros como sector social de la discapacidad luchamos para que se reconociese la discapacidad como un elemento clave de vulnerabilidad, que es muy fuerte, pero sin embargo no se recogió, en parte porque se entendía que ya había una legislación específica de discapacidad, que la hay, ¿no? Pero nosotros entendemos que la discapacidad tiene que estar transversal en todas las políticas, y el reconocimiento de la discapacidad como un elemento clave de exclusión, porque no olvidemos, la palabra discapacidad suele también venir reflejada y muy pegada con la palabra pobreza o menor renta, y con la palabra vulnerabilidad y con la palabra discriminación. Estamos hablando de consumo y discapacidad, y nos está escuchando María José Reques, que es manager de pasajeros de Iberia en el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Qué tal, María José? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estábamos hablando con José, con Daniel, de restricciones en la vida diaria y también en el transporte, consultando vuestras normas de viaje. Los perros en Iberia pueden viajar en cabina si no superan los 8 kilos de peso. Te iba a preguntar, un perro guía, aunque el peso varía entre razas y sexo, pues suele estar entre 28 y 45 kilos más o menos. ¿Un perro guía puede ir en cabina siempre? Sí, siempre. A ver, a mí me gustaría hacer una puntualización. El comentario que has hecho de un animal de hasta 8 kilos es para una mascota de compañía, para un pasajero, pues como mi caso, que tengo un gato, ¿vale? Claro. Tengo 2 gatos. Yo podría viajar hasta un máximo de 8 kilos, pero eso es mi animal de compañía. No se considera un perro guía. Un perro guía tiene la consideración de un perro de servicio, un animal de servicio. Y a este respecto, sobre todo desde el verano, junio del año pasado, que se ha modificado la normativa, precisamente para facilitar el acceso a clientes con estas necesidades, los perros guías siempre pueden viajar en cabina. Antes de seguir, quiero que escuchéis algo. Mi nombre es Ignasi Cambra, soy pianista y por lo tanto viajo bastante en avión con mi perro guía. El pasado día 30 de diciembre tuve un problema en el aeropuerto de Barcelona, el Prat, cuando llegué a los mostradores del check-in de TAP Portugal, de la aerolínea TAP Portugal, y me dijeron que mi perro guía no podía volar sencillamente porque yo no había sacado el billete con más de 48 horas de antelación. Yo realmente había sacado el billete el día antes, pues porque yo no tenía ni idea de que iba a volar hasta el momento en que saqué el billete. Y pues me dejaron en tierra, me dijeron que el perro no volaba, que si quería que volviera en 2 días. Era el pianista Ignasi Cambra, se quejaba de que aerolíneas como TAP exigen avisar con 48 horas de antelación de que se viaja con un perro guía. ¿Cómo se supone que iba a avisar con esa antelación si reservé el vuelo el día antes? Nos decía. María José, ¿en caso de Iberia también es así? En caso de Iberia es muy recomendable realizar una reserva, pero por una cuestión de sentido común, y es que nos permite anticiparnos
a todas las necesidades que pueda tener no ya un pasajero que viaje con un perro guía, sino cualquier otro tipo de necesidad especial. Sin embargo, recomendable no significa obligatorio. Es verdad que hay un cierto límite de animales de servicio, como de los que hablaba antes. Animales de servicio están limitados en los aviones, por tanto también es recomendable hacerlo, pero no es obligatorio. No es obligatorio realizar la reserva. Daniel, tú nos contabas que una persona en silla de ruedas en algunos vuelos directamente no puede ir al baño y que en otros internacionales algunas compañías le exigen que viaje con un acompañante, pero el acompañante paga billete, o sea que al final os sale muchísimo más caro a vosotros todo. Sí, nosotros hemos trabajado mucho precisamente con Iberia para mejorar la experiencia de la persona con discapacidad en el transporte aéreo, con Iberia y otras compañías, pero lo has dicho muy bien. Una persona con discapacidad, depende de su discapacidad, aquellas que requieren asistencia hasta el propio asiento, es probable que no pueda ir al baño en caso de necesidad en un vuelo doméstico y por lo tanto no puedes ir y usar ese servicio, ¿no? Que nosotros es lo que reivindicamos, poder usar los servicios, todos los servicios igual que una persona sin discapacidad. Esa es nuestra reivindicación. Yo no quiero poder entrar, yo quiero entrar y disfrutar igual que otra persona. Ya has comentado muy bien, o sea, necesitamos, en algunos casos, es que te obliga la compañía a ir con un acompañante y, como ya has dicho, pagarlo tu bolsillo. Y es que a veces se piensa que las personas con discapacidad, se olvida que somos personas que tenemos una renta media mucho más baja que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, imagínate la tremenda discriminación. Mayores costes, mucho mayores, y mucho menor renta disponible, lo cual hace que de facto no puedas viajar al extranjero, que de facto no puedas hacer muchos usos que en teoría la ley te lo permite, pero no te lo puedes permitir, lo cual es una realidad. Y ahí tenemos que seguir trabajando mucho con las aerolíneas y también con los reguladores, ¿no? Porque las aerolíneas muchas veces se acogen a que el regulador no les obliga, ¿no? Por lo tanto, les pedimos que nos ayuden también a modificar la normativa para poder usar todos los entornos y los servicios en igualdad de condiciones a una persona sin discapacidad. María José, en Iberia un acompañante de servicio, o sea, una persona que es absolutamente imprescindible, ¿tiene que pagar un billete? Por una discapacidad visual con un perro guía, no. No. Por una discapacidad motriz, a ver, hay muchos casos, el abanico es muy amplio y todo esto tiene que ser siempre evaluado, son lo que conocemos como casos médicos y tendría que ser evaluado por el servicio médico de la compañía, por el servicio médico de Iberia. María José Reques, manager de pasajeros de Iberia en el aeropuerto de Madrid-Barajas, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hay que distinguir, lo decía María José, entre las compañías aéreas y AENA, que es la que subcontrata en los aeropuertos a las empresas que prestan servicios a personas con discapacidad. Daniel, en ese sentido, no le preguntaba a María José porque ella representa a Iberia, pero vosotros os quejáis de que a veces las prestaciones de las compañías que está subcontratando AENA son malas. Ha habido casos de gente que ha perdido vuelos en conexión o que se han tenido que quedar horas en una sala esperando porque nadie ha ido a buscarlos. Sí, son realidades y permíteme, no son casos anecdóticos. Me ha ocurrido a mí, o sea, no hablo de otras personas, me ha ocurrido a mí personalmente. Yo viajo yo solo y con responsables de COCENFE que tenemos discapacidad y no es tan extraño ver que el avión está embarcado y entras y te pone todo el mundo mala cara porque el avión lleva media hora para despegar, no por tu culpa, sino porque el servicio ha tardado mucho en llegar y hemos perdido vuelos y conexiones. Y lo de estar esperando mucho rato porque está colapsado es muy común, o sea, eso es una realidad muy común en los grandes aeropuertos, en parte porque los contratos cada vez se piensa más en el ahorro económico y no tanto en la prestación del servicio a las personas con discapacidad. Esto es una petición, que cada vez se valore más el servicio, la calidad y no tanto el aspecto económico. A veces los contratos prácticamente solo se preocupan de lo económico y olvidan cuál es el sentido de su servicio, hacer que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus bienes en igualdad de condiciones. Y te digo que a mí me ocurre mucho y créeme que es muy desagradable entrar en un avión y que todo el avión te ponga mala cara porque piensen que es tu culpa por la que el avión va por retraso. Y discúlpenme, no es mi culpa, la culpa es del servicio que no fue bien prestado. Desde luego. Respecto a los viajes en tren que hablábamos antes, nos está escuchando también Claudio Alba, que es responsable de Adif Acerca, el servicio de asistencia a viajeros con discapacidad y movilidad reducida que opera en Renfe. Hola, Claudio. Hola, buenos días, Ana. ¿Ese servicio de asistencia que prestáis, hay que pedirlo con antelación? Vamos a ver, nosotros en el sistema ferroviario, la máxima antelación que pedimos, donde prestamos el servicio con carácter permanente, es de tan solo 30 minutos. Es decir, aquí en España, afortunadamente, pues gozamos de un sistema
ferroviario que está por encima incluso de los tiempos de antelación previstos en la normativa comunitaria. Hablan hasta de 48 horas, en el nuevo reglamento de 36, y nosotros, bueno, pues con 30 minutos en las estaciones permanentes, cualquier persona que llegue, podemos prestarle el servicio. ¿Se puede pedir en todas las estaciones de España? Vamos a ver, el servicio de asistencia es un servicio gratuito, que prestamos en este momento en 141 estaciones de todo el país. Se presta en dos modalidades. Hay en 69 estaciones, las principales, se presta con carácter permanente. ¿Qué quiere decir con carácter permanente? Pues que hay personas que están allí durante todo el horario de prestación del servicio de la estación para poder atender a todas las personas que acudan a viajar. Por eso podemos atenderlas con esa antelación que comentaba antes de 30 minutos. Y luego hay 72 estaciones en las que lo prestamos con carácter puntual, son estaciones pequeñas, donde sí que hay que pedir el servicio con una antelación de 12 horas. Esas puntuales. ¿Por qué? Porque no hay un personal que está adscrito a la estación y se tiene que desplazar a la estación para poder prestar el servicio. Claudio Alba, responsable de ADIF, acerca del servicio de asistencia a viajeros con discapacidad y movilidad reducida de Renfe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Lo que sí quiero comentar es que tengamos en cuenta el compromiso que tiene el sistema ferroviario con todas las personas con discapacidad movilidad reducida, que estamos trabajando, esforzándonos al máximo para que puedan confiar en nosotros, para que disfruten del viaje y para que tengan claro que queremos que sea un servicio de calidad, seguro y en igualdad con todos los usuarios del mismo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Por la pandemia ha aumentado el número de restricciones para todos. Pero no sé, Daniel y José, si ha impactado más en las personas con discapacidad. José, empiezo por ti. Bueno, no sé si será casual, pero es posible que la sociedad esté un poco más crispada por alguna razón, o por la pandemia o por algunas otro tipo de razones, pero es cierto que los colectivos que somos sensibles a la discriminación, sí venimos notando, no solo, por ejemplo, en mi caso, no solo en el colectivo de la gente con discapacidad visual, o sea, yo conozco a gente con silla de ruedas a los que les han negado el acceso a sitios, o simplemente les han, a veces no te lo niegan explícitamente, pero te ponen mala cara, te atienden de mala gana, te hacen esperar. Eso pasaba mucho en Ryanair nos trataban fatal, nos ponían los últimos, nos dejaban al último, nos ponían en el peor sitio, y bueno, y lo digo porque es verdad que no es que tenga nada contra estos señores, pero es así, y luego se nota una cierta crispación en el metro. Qué asco, quite ese perro de ahí. O sea, luego hay, claro, la inmensa mayoría de la gente es súper sensible y súper agradable, ¿no? Pero sí, es verdad que venimos notando y estamos viendo casos de homofobia, casos de xenofobia. No sé si será casual, pero es cierto que desde hace 2-3 años para acá parece que a las noticias suelen saltar. Daniel, ¿tú cómo lo ves? Las personas con discapacidad muchas veces requerimos apoyos de otras personas. Por lo tanto, esto de la distancia social, de alejarnos, en muchos de nuestros casos, pues es muy complicado, porque muchas veces necesitamos que nos apoyen, ¿no? Y lo ha comentado muy bien José, hay una crispación y siempre que hay crispación las personas más vulnerables salimos escaldadas, y en este caso lo hemos sido. Y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, ¿no? Una gran parte de la discriminación es esa discriminación difusa y silenciosa, ¿no? No es que yo te diga que no, pero te trato mal, te hago esperar, pongo mala cara, ¿no? Y a nadie nos gusta ir por la vida recibiendo malas caras, ¿no? Nos gusta ir pues recibiendo todos buenas caras, buenas contestaciones, y esa es una parte muy importante de lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Y al final se nos olvida que a veces necesitamos de que la gente nos apoye, ¿no? Y por ejemplo, incluso el confinamiento estricto para personas con discapacidad fue muy complicado. Nosotros necesitamos a veces salir, pasear por nuestro bienestar, ¿no? Y nos hemos encontrado pues que a veces no se nos reconocía. Las personas con discapacidad teníamos una exención para poder pasear, a veces necesitamos el paseo terapéutico y recibíamos pues voces desde los balcones insultándonos, ¿no? Esta crispación pues nos ha provocado, como ha dicho José, aparta ese perro, o en mi caso las malas caras cuando requiero que me apoyen en una compra o en un servicio. Daniel Aníbal García, de la Comisión Ejecutiva de COCENFE. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. José Corchete, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Un abrazo. Muy bien, a ustedes.